Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Curizati. Presentado por Secrets Resorts and Spas. Es aquí, en Secrets, donde el amor se convierte en algo más. Más deslumbrante. Más emocionante. Más almas gemelas. Es aquí donde esa sensación maravillosa que da vida, apasiona y hace sentir mariposas en el estómago. Eso que llamamos amor. Simplemente está. Siempre más donde está el amor. Siempre más aquí. Unlimited Luxury in Secrets Resorts and Spas. Siria ha marcado la jornada informativa en las últimas horas. Siria en medio de un gigantesco júbilo, pero al mismo tiempo de un futuro incierto. Siria entre la esperanza y la incertidumbre. Las imágenes son muy impactantes. Acabamos de ver cómo miles de sirios, tanto adentro del país como fuera de él, celebran con júbilo la caída del dictador Bashar al-Assad. Otras impactantes imágenes captadas con drones mostraron las largas filas de vehículos en carreteras en zonas de frontera tratando de ingresar a territorio sirio luego del derrocamiento del régimen. Filas y filas de una cadena de luces que no cesaba, que no terminaba, las principales vías de Siria, las personas intentando llegar a la capital Damasco o a otros lugares. Las imágenes son muy impactantes y también estas imágenes es de las más escalofriantes que hemos visto en las noticias de los últimos tiempos, cómo abren una tremenda, terrible prisión, la de Zaidanaya, una prisión que es considerada por todos los organismos internacionales como un centro de matanza, de tortura. Los prisioneros políticos salen de esa prisión, muchos de ellos casi podría decirse que enterrados en vida. Estas imágenes de los prisioneros políticos ha causado una conmoción gigantesca a nivel mundial. El hombre con más de 20 años abrazado a la lápida de sus hijos asesinados por al-Bashar, definitivamente ha sido un conjunto de imágenes muy impactantes, pero cuyo contexto y explicación es muy, muy compleja. Por eso, a partir de este momento, la noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia es la histórica caída del carnicero de Damasco. El cruento régimen de Bashar al-Assad llegó a su fin luego de una ofensiva relámpago ejecutada por fuerzas rebeldes yihadistas que el domingo lograron tomarse finalmente la capital de Siria. El partido Baas del exdictador sirio afirmó este lunes que va a apoyar esta etapa de transición. Les habla Claudia Curizati, directora de este canal internacional de noticias y de este programa desde el Centro Internacional en Washington, en compañía, como siempre, de Jefferson Beltrán, el subdirector del programa desde el Centro Internacional en América Latina. Jefferson. Claudia, muy buenas noches para ti, un privilegio estar a tu lado en este programa de la noche. Un saludo también a quienes nos ven y nos siguen en el continente americano y en el resto del mundo.
Sí, Jefferson, la noticia es esta de la que estamos hablando. Realmente las imágenes han sido absolutamente impactantes, no solamente del júbilo de la gente, de las celebraciones, de toda esa movilidad de personas de un lado para otro, tratando de llegar a la capital Damasco, quienes intentan ingresar nuevamente a su país, las imágenes de la prisión. Aquí usted explicando también la noticia. Así es, Claudia, tan solo 11 días bastaron para que fuerzas rebeldes sirias derrocaran al Assad. Primero lograron el control de Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria, y luego atravesaron Hama y la estratégica ciudad de Homs hasta que llegaron a Damasco. Ustedes lo están viendo en el mapa. Es un mapa interesante, es un mapa en el que podemos ver cómo está en ese momento Siria y cómo están las diferentes fuerzas, ya lo vamos a explicar, las diferentes fuerzas rebeldes. Las agencias de prensa rusas aseguran que el derrocado líder sirio está en Moscú, donde habría recibido asilo humanitario junto con su familia. Sin embargo, hasta ahora no existe comunicación oficial del Kremlin que confirme o desmienta tal información. Dice que salió Bashar al-Assad con su familia en un vuelo hacia Rusia y, por supuesto, el misterio de esa imagen sigue marcando la agenda. Esta sorpresiva operación estuvo marcada por sangrientos enfrentamientos, 910 muertos, 380 de ellos pertenecientes a tropas sirias y aliados, 392 insurgentes y 138 civiles, según las cifras del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Vamos a ver el punto clave, Jefferson. Claudia, el domingo los rebeldes anunciaron que habían entrado a la capital y habían liberado a los detenidos en la prisión militar, tal y como tú lo mostrabas al comienzo de este programa, exactamente la prisión de Saanaya, donde miles de partidarios de la oposición al régimen habrían sido ejecutados durante los más de 13 años que duró esta guerra civil. Prisioneros, Dios es el más grande. 10 años de prisión, 10 años. Dios es el más grande. ¿Qué está pasando? El régimen ha caído. El punto clave de esta noticia, el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, conocido por las siglas HTS, junto a facciones aliadas, son los protagonistas de la intensa ofensiva lanzada en el noroeste del país el 27 de noviembre y que llevó al desenlace del régimen tiránico de Bashar al-Assad. El movimiento de ideología yihadista fue creado en el año 2012 con el nombre de Frente al-Nusra y tuvo vínculos iniciales con el Estado Islámico y un año después juró lealtad a la red terrorista de Al-Qaeda. Sí, el Frente al-Nusra, el que hemos hablado aquí en el programa La Noche, claro, porque muchos se preguntan, bueno, ¿quiénes derrocaron al dictador de Siria? Que incluso hubo en la primavera árabe, en el 2011, un intento muy fuerte de derrocamiento. Muchos se preguntan, ¿quién está detrás? Bueno, está ese movimiento de liberación de Levante, como se llama en español. ¿Y de dónde proviene? Pues aquí estamos contando la historia, porque es muy importante saber realmente quién es quien ha tomado esta decisión. En 2016, al-Nusra rompió vínculos con Al-Qaeda, adoptó el nombre de Hayat Tahrir al-Sham, como explicaba Jefferson. Ese nombre significa Organización para la Liberación del Levante. Su líder es el hombre que ustedes ven aquí en pantalla. Algunos dicen que tiene 42 años, otros lo cifran en 50, porque hay muchas informaciones cruzadas, incluso de su nacimiento todavía nadie, Interpol tiene una fecha y tiene una ciudad y un país, mientras que otros organismos tienen otros. Se trata de Abu Mohamed al-Hawani. Al-Hawani es el cabecilla de este grupo. Además, a pesar de que está generando esta liberación del horror que ha vivido Siria, de todas maneras tiene un pasado, y un pasado que preocupa también, porque es señalado de cometer abusos contra los derechos humanos, calificado por Estados Unidos como un terrorista global, que además ofrece una recompensa de $10 millones por su captura. La ONU además sigue considerando a esta organización para la liberación de Levante como una filial de la red terrorista Al-Qaeda, a pesar de que en terreno sirio pues se encargó el mismo grupo, la misma organización, el mismo al-Jawani,
de romper la estrategia de Al-Qaeda e imponerse sobre Al-Qaeda. Por eso la complejidad y por eso nuestros invitados, Nacer Úmer, analista internacional, experto en Oriente Medio, ciudadano español de origen sirio. Gracias por acompañarnos porque, claro, las interpretaciones son muchas, el júbilo es mucho, en América Latina se ha visto desde muchos puntos de vista, pero aquí hay una inmensa complejidad. Comencemos. Y bienvenido, Nacer, a hablar de lo que significa que se haya caído el régimen de Bashar al-Assad. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches desde mi ubicación. Bueno, sí, como bien adelantabas, o sea, el mapa o el panorama es bastante complejo. No nos olvidemos que la revolución lleva casi 14 años. Y a lo largo de estos 14 años pues han ocurrido muchas cosas en el país. Como estabas hablando de la persona que está liderando ahora o que ha liderado toda esta ofensiva sorpresa y tan rápida para todos, Abu Muhammad el-Jolani, sí es cierto que en su momento fueron de los fundadores del Frente al-Nusra, luego parece que juraron lealtad o que hubo ahí complicidad con Al-Qaeda y con el Estado Islámico, pero como bien has dicho, hubo en su momento una ruptura. No se sabe muy bien si por diferencia de ideales o por diferencia de objetivos. Lo que está claro hoy en día es que desde el día 8 de diciembre es un día de fiesta para todo el pueblo sirio, allá donde se encuentre, tanto en Siria como fuera de Siria. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es pues estar atentos y observar todos los movimientos que se están haciendo pues desde este momento. Absolutamente. Vamos a escuchar lo que dijo al-Jolani justo cuando logran tomar ya la capital, cuando dice que en 11 días y por la gracia de Dios Siria fue liberada. En 11 días, por la gracia de Dios, Siria fue liberada de norte a sur y de este a oeste. Este es el apoyo de Dios. Gracias, Dios. Hemos sido testigos con nuestros propios ojos de cómo 13 años de sufrimiento se están curando gracias a esta gran victoria. Claudia, una vez derrocado Bashar al-Assad, Mohamed al-Jawali declaró el pasado domingo desde la emblemática mezquita de los Omeyas, eso es en Damasco. Dijo que esta era una victoria de todos los sirios. Esta victoria, hermanos míos, es un nuevo capítulo en la historia de toda la nación islámica. Es un punto de inflexión para la región. ¿Cuántos peligros hemos evitado? Él, Assad, entregó Siria a las ambiciones iraníes, extendiendo el sectarismo y la corrupción por todo el país. Está con nosotros, como les decíamos, Nacer Úmer, pero también nos acompaña José María Gilgar, experto en seguridad y terrorismo, codirector del Observatorio de Seguridad Internacional. José María, gracias. Nuevamente es un placer tenerte aquí en el programa La Noche. Como siempre, un placer. Un abrazo. Te traslado la misma pregunta que le hacía a Nacer Úmer. Es la pregunta de qué significa esta celebración, este derrocamiento, el hecho de que ya este horrible régimen represor no esté, con toda la complejidad, pero en este momento, ¿qué significa esta celebración? Estamos hablando de que sí, el líder hoy por hoy sigue siendo un terrorista en busca de captura internacional y el propio movimiento. ¿Y por qué hablaba del desconcierto pese a la esperanza? Ahora mismo, esta misma tarde hemos conocido una operación antiterrorista en París, en donde han sido detenidos 4 jóvenes que estaban a punto de hacer volar por los aires el ayuntamiento de Poitiers y la sede de la Dirección General de Seguridad. La pertenencia, la reivindicación de uno de los componentes era Estado Islámico y otros 2 de los componentes se reivindicaban como milicianos de Tahrir al-Sham. Todo esto nos tiene que hacer pensar que la comunidad internacional debe mirar con cautela, pero tiene que actuar haciendo posible lo que se promete, al menos en estos primeros momentos, como una transición pacífica, no vaciar el Estado del Estado, como ocurrió en Siria
en una práctica yo creo que muy errónea como la que se hizo en 2003 en Irak. Es decir, hay que seguramente abrir un poco la mente para apoyar esa transición. A mí me preocupa mucho el hecho de que después de esta victoria, ya el viernes de la semana pasada hablábamos de que esto podía pasar en cuanto entraran en Hamá y Homs, eso iba a caer, Damasco iba a caer. A mí lo que me preocupa es que pueda empezar dentro de los diferentes grupos que conforman Tahrir al-Sham, me preocupa que pueda empezar a haber fuerzas centrífugas que quieran tener sus parcelas de poder y no quieran ver de forma completa a Siria en una transición hacia una democracia. Es algo verdaderamente deseable, es lo esperanzador, pero en estos momentos hay que hablar de prudencia, mirar con lupa todos los movimientos y que la comunidad internacional, que evidentemente ha estado detrás de algunas ayudas y algunos apoyos que se han producido en estos días, permita que Siria por fin pueda ser de los sirios y no de nadie, porque vamos, desde el Imperio Otomano, después los franceses y después ya los regímenes dictatoriales de Assad, por ejemplo, pues nos hace ver que Siria no ha sido de los sirios, ha sido siempre de alguien. Y en estos momentos yo creo que los sirios merecen por fin tener un país que además es riquísimo en culturas. Ahí están los cristianos caldeos, quizás de los más antiguos del mundo cristiano. Están los drusos, están los kurdos. En definitiva, es un país muy rico en culturas, en tradiciones, y debemos darle la oportunidad sin caer en ingenuidades para que sea posible esa transición tan deseada. Claro, y tienen toda la razón, es ese júbilo de ese derrocamiento de un régimen que ha representado el horror, la carnicería, la muerte, la tortura, los encarcelamientos violentos. Lo que hemos visto de la cárcel Saidanaya es dantesco, es escalofriante, es brutal. Pero por otro lado, un futuro absolutamente incierto, y por eso estamos hablando con ustedes. Todo el mundo que conoce algo Siria, como decía Chema, esa cultura tan rica, como seguramente Nasser o Umer también nos va a seguir explicando, coinciden en que Bashar al-Assad representa el fin de una era. Claro, es una era, él heredó el poder de su padre, una dinastía que había estado al mando del país durante más de 50 años, como muy bien lo explican. Al-Assad llegó al poder en el 2000. El hijo del anterior gobernante, hace 24 años, después de que él, de su padre Hafez al-Assad, gobernara durante casi 3 décadas. Bashar, además, recordemos, porque esto es importante, logró sobrevivir hace más de 13 años, lo decía Nasser también, la ola de revueltas que el mundo conoció como la primavera árabe y que acabó con los regímenes de Hosni Mubarak de Egipto, con, ustedes recordarán también en Túnez, Sin al-Abidine Ben Ali. Es decir, esto tiene una historia de descontento de muchos años y pues sí ha sorprendido al mundo. Claro que ha sorprendido lo rápido, lo fugaz, pero esto va a tener también una apertura, un futuro, Jefferson. Recordemos ese pasado del que hablabas, Claudia. En el año 2011, las protestas contra el dictador sirio desencadenaron desde entonces la guerra civil a gran escala que devastó al país, cobrando la vida de más de 500.000 de personas y obligando a 12 millones a huir de sus hogares. Todos estos programas los hicimos aquí en el programa La Noche. De hecho, veamos en este informe especial de NTN 24 una radiografía del perfil de Bashar al-Assad y las implicaciones de la guerra civil mientras él seguía aferrado al poder. Bashar al-Assad tenía apenas 34 años cuando asumió el poder en Siria en el año 2000. El Parlamento había modificado la Constitución para bajar la edad mínima de 40 años necesaria entonces para ser presidente. Ocurrió inmediatamente después de la muerte de su padre, el presidente Hafez al-Assad, quien tenía 69 años. Había regido el país con mano de hierro durante 3 décadas tras ungirse en 1970 con el apoyo de los militares y de la minoría étnica alawí, una secta chiita minoritaria en un país predominantemente suní. Bashar, su segundo hijo, terminó juramentándose después de un referendo en el que no hubo más candidatos, con el 97% de los votos por un primer periodo de 7 años.
En marzo de 2011, con la primavera árabe, comenzaron las primeras protestas contra Bashar al-Assad. La crisis se transformó en un conflicto armado. El enviado de paz de la ONU y exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, viajó en 2012 a Damasco para mantener conversaciones de paz con al-Assad. Naciones Unidas advertía sobre el creciente número de refugiados que huían de Siria. La guerra seguiría adquiriendo dimensiones intolerables. El régimen fue acusado de haber lanzado un presunto ataque químico en el suburbio de Ghouta Oriental, en manos de los rebeldes sirios, que mató a más de 200 personas. Las imágenes mostraban a niños inconscientes tirados en el suelo mientras se veía a algunos adultos ayudarles a respirar con ayuda de aparatos. La niñez ha cargado con un peso insostenible. Omran, de 5 años, se convirtió en 2016 en el símbolo del horror cuando una cámara lo captó en una ambulancia limpiándose la sangre de su rostro después del bombardeo de al-Assad contra un barrio opositor en Alepo. En 2017, imágenes de un nuevo aparente ataque químico, esta vez en Hana Sheikhoun, en la provincia de Idlib, le dieron la vuelta al mundo. Se veían personas llorando y un hombre realizando resucitación cardiopulmonar a una persona mientras otra rociaba agua sobre los cuerpos en el suelo. El líder del régimen sirio se aferró al poder en medio de serios cuestionamientos de la comunidad internacional. Y aunque decía que su familia no era dueña del país, en 2021 se hizo reelegir para un cuarto periodo en el cargo en unas elecciones que no fueron consideradas ni libres ni justas y en las que supuestamente ganó con el 95% de los votos. Bashar al-Assad, quien se había sostenido con el apoyo de Rusia e Irán, logró restablecer en 2023 las relaciones de Siria con el mundo árabe después de más de una década de ser tratado como paria por los ataques a su población. Hasta este 2024, al-Assad había permanecido como el gran sobreviviente de la primavera árabe que hace 13 años acabó con largos regímenes como el de Muammar Gaddafi en Libia y el de Hosni Mubarak en Egipto. Volvemos con Nasser Umer, él está en Arabia Saudita, analista internacional. Nasser, planteamos anteriormente ese precedente. Hace 13 años, Bashar al-Assad logró continuar en el poder pese a las intensas protestas que enfrentó en ese momento en el marco de la Primera Árabe. ¿Qué sucedió en este momento? ¿Cuáles fueron los factores que determinaron finalmente que se debilitara su régimen? ¿Quién estuvo detrás de todo esto? ¿Qué apoyo perdió? Bueno, vamos a ver, aquí está claro y de hecho en el reportaje, en el vídeo que habéis proyectado se ha mencionado. El régimen de al-Assad o Bashar al-Assad ha estado sustentado desde el primer momento por Rusia y por Irán. Rusia, no olvidemos, y bueno, a lo largo de todos estos años se han hecho muchos análisis del por qué apoyaba al-Assad. Es su puerta hacia el mar Mediterráneo, y Irán era un camino para apoyar a las milicias de Hezbollah en Líbano. Evidentemente, tanto los iraníes como los rusos han levantado la mano a esta protección o a este apoyo a Bashar al-Assad y a su régimen. Motivado, seguramente aquí también podemos estar hablando de que ha jugado un papel el próximo presidente de Estados Unidos. Yo personalmente, y esta es mi opinión personal, aquí ha habido una especie de trueque o de conversaciones entre Putin y Trump. Si levantas la mano de al-Assad, podemos ver en Ucrania qué hacemos. Si te quedas con los territorios que has ganado, eso ya lo veremos. Entonces, yo creo que ese ha sido otro factor importante, otro país importante que ha jugado un papel segurísimo para esta tan rápida toma del país, ha sido Turquía. Era el único país por el que le podía llegar armamento y apoyo logístico a la resistencia, y Turquía también es un país que tiene intereses en Siria. Su mayor enemigo son los kurdos y los tienen en la frontera. Entonces, bueno, aquí es una amalgama de un conjunto de poderes, de países, de intereses que, bueno, a fin de cuentas, a lo que ha llevado es a lo que se lleva 14 años buscando desde el pueblo sirio, de alcanzar la libertad y acabar con esta dinastía de asesinos y de dictadores. José María Gil Buengarré, ¿cuál es su lectura? ¿Cuáles fueron esos factores actuales de la geopolítica internacional que pudieron haber debilitado a la dictadura de Bashar al-Assad?
Pues me sumo un poco a la descripción, vamos, básicamente me sumo a todo lo que ha dicho Nasser como elementos coadyuvantes a este ímpetu, a esta sorpresivo avance de las fuerzas, lo que llamamos fuerzas rebeldes. Es algo complejo, es un conjunto, un conglomerado de fuerzas que se han coadyuvado y al mismo tiempo se han producido ataques por parte de otros países para debilitar arsenales, eliminar arsenales de armamento que pudieran servir para otros intereses, ¿no? Ahí, ciertamente, yo creo que el papel de Turquía ha sido muy importante. Turquía no quiere, bajo ningún concepto, que se pueda generar dentro de Siria una autonomía kurda, por ejemplo, como la que era más que previsible. Sin lugar a dudas, el apoyo, o sea, los bombardeos que se han producido a lo largo de estos días también por parte de Estados Unidos y de Israel en aquellos sitios donde podían ayudar a que estos avances se produjeran, sin lugar a dudas, todo han sido elementos coadyuvantes y desde luego en ese avance ha tenido que ver mucho pues en los equilibrios de esa geopolítica internacional que se quiere concretar en Oriente Próximo. No obstante, yo diré una cosa. Es verdad que los que miramos con atención y debemos trabajar sobre estas cuestiones, todos sabemos cómo se inicia todo esto en 2012. Es una protesta civil, es un levantamiento ciudadano contra el régimen de Assad en un intento de forzar la caída del régimen e ir hacia una democracia. Pero lo cierto y verdad, y eso es lo que ha ocurrido en el resto de las primaveras árabes, es que al final ese conflicto es penetrado por grupos yihadistas y terminan apropiándose del conflicto. Si le preguntáramos a cualquier persona en Europa qué es lo que pasó en Siria hasta el año 2014, les dirán que allí estaba el Daesh, estaba Al-Qaeda y que había una guerra contra ellos. Nadie de la gente de a pie seguramente recuerda que en realidad aquello empezó siendo una movilización social que aspiraba decentemente y con toda la dignidad por democratizar, por hacer caer al régimen de Assad, que respondió de una manera absolutamente desmedida y cruel a aquellas protestas. Hemos de estar, pues, atentos a que no se reproduzca aquel fenómeno, ¿no? El hecho de que los grupos yihadistas más o menos controlados o pertenecientes dentro de esta coalición de Tahrir al-Sham, que verdaderamente hayan hecho una transformación ideológica incluso para poder facilitar el deseo que tienen todos los sirios de bien de hacer que su país pues, se coloque como un país en el mundo diferente a lo que ha sido en el último medio siglo. José María, no, y todo esto tiene unas raíces históricas muy importantes. Vamos a hacer una pausa para comerciales. Se ha tocado una cantidad de temas clave, la misión y visión de Estados Unidos en esto, cómo Occidente actuará, cómo cuidar algo que de los ciudadanos es espontáneo, pero que no caiga en manos de un fundamentalismo islámico que lo distorsione, es decir, todo esto. Pero cuando hablamos, vamos a hablar de un tema que yo creo que es un tema que ha sido una gran noticia y ha impactado, que es la cárcel de Saidanaya, considerada por Amnistía Internacional un matadero humano, y lo que hemos vivido hoy, esa noticia de centenares de prisioneros saliendo y cómo desde la misma Organización para la Liberación de Levante le piden a los guardias de esas cárceles que entreguen los códigos, sobre todo esas puertas de seguridad. Calculan que son 100.000 prisioneros políticos que están con esos códigos, incluso una cantidad gigantesca en unas celdas bajo tierra. Ya regresamos, vamos a seguir hablando de todos estos temas, lo que el tiempo nos dé, por supuesto. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Una de las grandes celebraciones que se vivía hoy en Siria es la liberación de prisioneros políticos, personas que duraron 30, 20, 10 años en la prisión de Saidanaya.
una prisión considerada matadero humano para Amnistía Internacional, centro de torturas brutal y donde el régimen Bashar al-Assad mantenía de la manera más cruel a los prisioneros políticos, incluso en celdas bajo tierra. Los cascos blancos, como se le conoce, una organización de defensa civil, estaban hoy tratando de liberar la mayor parte de prisioneros políticos. Testimonios que se han recogido de ellos incluso daban cuenta de personas que por media hora se salvaron de su ejecución. Había uno de los prisioneros que le ha contado a la BBC cómo media hora lo salvó de haber sido ejecutado por el régimen de Bashar al-Assad. Incluso un menor de 3 años se encontraba en esta prisión. Han dicho que es el prisionero político más joven de la historia. Es decir, una cantidad de realidades, y también entenderemos si hay algunas historias que nos llegan, pero ha sido centro de la noticia. Esos brazos que se asomaban tras las rejas preguntando qué pasa, no creían cuando le decían cayó el régimen, cayó Bashar, cayó al-Assad, no lo creían. El júbilo de tantas personas que sentían que estaban sepultadas en vida, sufriendo todo tipo de atropellos. Quiero preguntarle a Nasser Umer, cuando se oye hablar de Saydanaya, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué dimensión estamos hablando? Cuando hablamos de la cárcel de Saydnaya, como bien habéis dicho, es una de las cárceles más temidas, ¿no?, para los sirios. Hay mucha información que dice que tiene hasta 3 y 4 pisos bajo tierra. Por ejemplo, una de las historias que nos ha llegado a través de conocidos y de amigos, un piloto de la Fuerza Aérea Siria, que en la época de los bombardeos a Hamá por el hermano del presidente Hafez al-Assad, se negó a bombardear la ciudad y lo metieron en la cárcel con 27 años y ha salido hoy. Por lo tanto, lo que vamos a escuchar en los próximos días, los testimonios, la gente que va a salir, mujeres, hombres, niños, desde luego va a ser algo seguramente aterrador, y vamos a conocer historias de torturas, de violaciones. Había alguna mujer que ha salido que entró soltera y ha salido con 3 hijos, gestados en la cárcel a raíz de violaciones de soldados del régimen. Entonces, bueno, pues aquí la situación evidentemente va a ser, pues, no sé ni cómo describirla. El edificio rojo, José María, en el que se hacían ejecuciones según la información de los organismos internacionales, de Amnistía Internacional, del mismo Observatorio de Derechos Humanos sirio, ejecuciones 2 veces por semana con ahorcamientos en salas especiales o bajo tortura. Las ejecuciones que se hacían bajo tortura hasta que la persona moría. ¿Cómo puede describirse ese horror? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabes de eso? Esto ya hace años que venimos poniendo de manifiesto que las cárceles negras, estas cárceles que están bajo tierra, como muy bien ha descrito Nasser, hay varias plantas y, como habéis señalado, varias plantas debajo de tierra incluso, es lo que llamamos cárceles negras, donde no ven la luz siquiera, apenas la luz artificial, donde el sometimiento es total y absoluto. Es una subyugación del ser humano hasta anularlo, hasta el extremo de que hemos podido ver casos que verdaderamente hacen asomar las lágrimas de cualquier persona que tenga un mínimo de compasión y de empatía. Personas que salían hechos zombies, ¿no? Que lo primero que han pedido era ir a ver las tumbas de sus hijos, que como ellos, como los padres, habían estado encerrados en la cárcel y sabían que habían sido ahorcados y ejecutados por el régimen de los Assad. Ciertamente, cuando el mundo es capaz, y esto tiene que hacérselo mirar también la comunidad internacional, porque no es solamente en países donde hay dictaduras, sino que a veces se pactan esas cárceles negras en otros países, países terceros, para acometer cualquier acción desalmada, ¿no?, de gente sin alma, propia de gente sin alma. Eso tenemos que hacernos ver. El ser humano no puede
poner de manifiesto estas conductas tan abyectas. Estamos ante sociópatas. El régimen de Assad es un régimen sociopático, si pudiéramos utilizar los términos criminológicos aplicados a este tipo de sujetos. Son psicópatas con poder, psicópatas que se llaman organizados, integrados, pero ciertamente despliegan una conducta tan abyecta, tan criminal y de forma tan masiva que nos parece imposible. O sea, hoy mucha gente habrá tomado nota de qué supone ir a un país y que te puedan encerrar de manera absolutamente completa, con torturas, nadie va a escuchar tus gritos, a 3 pisos bajo tierra, es decir, donde no vas a existir nada más que como carne para ser torturada por guardianes absolutamente, en fin, sin ningún mínimo de código ni freno moral. Por lo tanto, estamos ante algo que seguramente nos va a helar la sangre, porque, como bien decía Nasser, ahora vamos a conocer muchos testimonios de hombres, mujeres, niños, chicos muy jóvenes que han sido detenidos, torturados, sometidos a la indignidad más grande. Y, por lo tanto, será el momento de hacer una recopilación exacta, perfecta, bien dotada de argumentos, de pruebas, de indicios que permitan a la Corte Penal Internacional que se le reclame a Rusia la entrega del señor Assad, bueno, de este dictador que se ha venido a refugiar ni más ni menos que en el país que estaba ofreciéndole toda la cobertura exclusivamente por un motivo espurio, por un motivo de interés estratégico de Rusia, y es la base de Tartus, que es la salida directa a los mares cálidos tan ansiada por Rusia desde la época de los zares. Esa es la salida. Ese ha sido el interés que ha presidido la relación de Rusia con Assad y que lo ha llevado a apoyarlo hasta extremos inhumanos. En este sentido, yo creo que el mundo debe tomar nota. Seguimos viendo salvajadas de forma masiva y parece mentira que no hayamos aprendido nada el ser humano o la comunidad internacional con lo que llevamos vivido, ¿verdad?, en el siglo XX. Yo creo que es muy importante datar y asentar muy claro todas las pruebas, todos los testimonios, para que de forma inmediata la Corte Penal Internacional, en este caso de manera clarísima y sin discusión posible, pueda enjuiciar a Bashar al-Assad y que pague en consecuencia con los crímenes de lesa humanidad que ha cometido durante todo su mandato. Chema, vamos a una pausa comercial y los invitamos a que ustedes sigan participando en las redes sociales que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Cuando volvamos estaremos analizando la postura que ha tomado Estados Unidos. El presidente Joe Biden, pese a que celebró la caída de Bashar al-Assad, también aseguró que Siria en este momento entra en una etapa de incertidumbre. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas estadounidenses también atacaron diferentes puntos, bombardearon diferentes puntos del Estado Islámico en territorio sirio. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Quiero preguntarles, obviamente por reacciones de América Latina, ya para ir culminando el programa. Miguel Díaz-Canel de Cuba se mostró muy preocupado por la situación. Su canciller Bruno Rodríguez condenó lo que calificó como una ocupación israelí de los Altos del Golán, que es verdad, el Golán, por supuesto, en este momento es un tema importante, pero bueno, será para otro análisis. Por otro lado, la dictadura de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro, no ha mencionado directamente a Bashar al-Assad. Optó por enviar un mensaje de solidaridad al pueblo sirio, también hacer un llamado a la comunidad internacional para que erradique, dice Maduro, la violencia del terrorismo en el país árabe. Recordemos que si allá existe Saidanaya, en Venezuela existe el helicoide, ¿no? Y esto ha sido un símil que han hecho muchísimos analistas hoy durante todo el día. Y desde Colombia, el presidente Gustavo Petro escribe uno de sus extensos twitters o mensajes en la red social X diciendo que Siria se derechiza hacia el fundamentalismo y bueno, lanza un montón de interrogantes. Yo quiero preguntarles por eso, esas reacciones, sobre todo de regímenes dictatoriales como el de Cuba, como el de Venezuela,
frente a la caída del régimen de Bashar al-Assad, Nasser? Bueno, a ver, yo sobre eso la verdad es que no tengo ninguna opinión personal y tampoco es una zona de noticias que sigo, entonces a eso te puedo decir poco. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, a lo que decías de Israel, de los altos del Golán y demás, Israel ahora mismo, ante la incertidumbre de lo que pueda pasar o de quién realmente va a ser quien gobierne, evidentemente necesita asegurar un poquito más allá, digamos, sus fronteras, como está haciendo Turquía con el norte sirio para limitar o poner un poco más allá la defensa de su país. Entonces, bueno, dentro de lo anormal de la ocupación, desde el punto de vista de seguridad interno de cada país, es normal que ahora mismo cada país intente proteger sus fronteras ante la incertidumbre. Con respecto a lo de las dictaduras en Latinoamérica y demás, a eso no te puedo decir nada, no tengo ninguna opinión ni comentario. Sí, no, tranquilo, y entiendo lo de Israel y es otro análisis muy importante. Vuelvo con Chema porque con Chema hemos tratado mucho el tema también de estos regímenes totalitarios y cómo todos estos aliados, Rusia, Irán, que se muestran ahora como perdedores frente al caso de Siria, pues generan unas reacciones, Chema, y muchos analistas, sobre todo en el tema venezolano, están viendo un espejo diciendo, ojo, que si cae el régimen de Bashar al-Assad, esto también puede ser un mensaje clarísimo aquí dentro de Venezuela. ¿Qué opinas? Hay que tomar en consideración que lo que hemos visto es un debilitamiento del régimen de Irán, entre otras cosas, por todo el conflicto previo a estos días. Hemos visto cómo se han ido las fuerzas revolucionarias iraníes, se han ido fuera, han regresado a su tierra. Hay un debilitamiento clarísimo de Irán. Y claro, el debilitamiento de estos países, la propia conducta de Rusia, permisiva o por lo menos que no ha enfrentado con dureza a las fuerzas rebeldes, muy al contrario, esto desde luego le tiene que hacer reflexionar a un tipo como Maduro, ¿no? Y como decimos en España, cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar, decimos, ¿no? Y luego lo que es incomprensible es que Gustavo Petro sea capaz de decir semejante disparate y seguir siendo el presidente de un país tan importante como Colombia, ¿no? Oiga, ¿cómo que se está derechizando Siria? Pero si está en manos de un sátrapa, de un dictador absolutamente abyecto, salvo que él, bueno, él tiene experiencia como terrorista, no sé qué verá cuando dirige una mirada a Siria. Y Cuba, pues no podemos esperar mucho más allá de lo que dicen, ¿no? Más vale que Cuba se preocupe porque su gente tenga luz donde la gente pueda recuperar la dignidad, porque Cuba está verdaderamente cuesta abajo y sin freno. En este sentido, yo creo que solamente añadir una cosa, Nasser tiene una opinión muy acertada, yo creo. Los altos de Golán nunca van a ser soltados por Israel, y en este momento lo que ha hecho Israel ha sido avanzar un poco más esas posiciones para garantizarse un colchón de seguridad dentro de una conducta que parece prudente en un conflicto donde todavía el desconcierto puede ser importante. Pero yo confío y deseo, como creyente que estamos en Adviento esperando la esperanza, pues deseo que este país, Siria, cuna de tantas civilizaciones, de la convivencia de tantas religiones, pueda regresar a la paz y a ser un país verdaderamente maravilloso como el que es, porque su gente además es verdaderamente maravillosa. Insistimos, si existe la terrible cárcel en Siria, existe el helicoide y existen las cárceles cubanas en donde en los últimos días han también muerto varios prisioneros políticos tras golpizas y tras torturas. Bueno, todo esto nos sirve de punto de análisis también para América Latina. El tema es muy amplio, muy complejo. Seguiremos analizando, Jefferson, con estos maravillosos invitados en otro espacio. Un gusto haber estado con Nasser Omer, analista internacional, experto en Oriente Medio. Estuvo trasnochando también con nosotros desde Arabia Saudita. Una feliz noche, Nasser. Muchísimas gracias. También un feliz amanecer, bueno, en España, en Cartagena, España, para José María Gil Garré, experto en seguridad y terrorismo. Chema, gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, es un placer. En NTN 24 estoy en mi casa.
Así es la casa de ustedes, de Chema, también de Nacer, muy amables, gracias por su tiempo, son muy generosos con su tiempo. Y aquí en la noche, en nombre de todos los televidentes, obviamente para aclarar temas que a veces vemos tan lejanos, difíciles de entender, pero tan importante de comprender, también para ver nuestro reflejo en nuestra región. Muchísimas gracias. Los invitamos a que sigan opinando a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestra página web, ntn24.com. La noche seguirá encendiendo la luz para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches, Jefferson, como siempre un honor. Claudia, el privilegio siempre es mío. Una feliz noche para ti y para todos nuestros televidentes.